Es un verdadero gusto finalmente poderla conocer. Le agradezco mucho por aceptar, ¿verdad? Y por tomarse su tiempo en participar. No, realmente gracias porque también para tomarme en cuenta y pensar en mí para una entrevista, eso se lo agradezco. Entonces, muchísimas gracias. Para mí es una gran presencia en redes en cuanto al ámbito de nuestro país, ¿verdad? Entonces, a mí me parecía una persona muy interesante de poder entrevistar, porque cuando uno mira las cosas que postea, no solo uno ve que es una persona bien trabajadora, sino que bien centrada. Ujú. Sí, está Eh, bien. No, lo que pasa es que, mire, últimamente en redes sociales creo que estamos en un mundo lleno de cosas que no son. O sea, tenemos que ser como más reales. Y eso, pues, la mayoría lo hace. Se toma 10 fotos y uno busca la mejor y va a subir la mejor. Y ya últimamente, como que en las redes ya se ha dado un giro totalmente diferente, porque ahora sí hay mujeres que son como más reales, como esta soy yo, esta persona que ven acá tiene celulitis, soy muy real, tengo esto, padezco de esto, del otro, o sea, tratar de decirle a otras personas el mensaje es como que no todo lo que ves en redes sociales es cierto. Y muchas veces todos los que están atrás de esa pantalla quieren ser o quieren hacer lo que hace un influencer y a veces lo hacen solo por generar contenido para poder obtener algún beneficio económico. Y tenemos que tratar de ser lo más sinceros posibles, pues porque creo que eso debería ser las redes también, no solo poner las cosas buenas, sino poner las cosas reales, saber que la vida no solo es de momentos felices, sino también de tristes, de diferentes sentimientos, por así decirlo. y me parece que dentro, digamos, si viéramos su perfil, usted es una persona, al menos yo la considero bien real, o sea, bien humana, porque hay muchas personas a las cuales uno no logra ver como esa fase humana, pero hasta las cosas que postean, sí uno mira que postea en lo que cree, digamos, no solo está posteando por postear las cosas. Ujú. Y eso tiene mucho que ver porque yo posteo hasta cosas políticas, pues, porque estoy en contra de lo que está pasando en el país. Y igual soy guatemalteca como todos y me duele y no me gusta lo que está pasando. Y lo digo pues de una manera respetuosa y lo mismo, o sea, no soy como otras personas que, ay, bueno, depende, voy a postear si me conviene, si me pagan por esta publicación. Y yo no soy así, esa es la diferencia, que si yo veo que alguien está no tienen que pagarme a mí por una publicación porque se puede ayudar sin necesidad de ver siempre como que un beneficio económico. Eso es lo que pienso. La sinceridad definitivamente es algo Mm. que se nota que usted tiene, ¿verdad? La sinceridad y la integridad son una de las cosas creo que básicas en cada persona. Podemos ver que usted postea ese tipo de cosas porque verdaderamente cree en ello. Entonces Ujú. eso siento yo que hace a una persona como que más genial, más real para cualquier otra persona que pudiera ver el perfil de uno, ¿verdad? Porque su perfil es público, o sea que hasta cierto punto cualquiera lo puede ver bueno, y se puede percatar de cómo son las cosas. Sí, y realmente lo tengo público por lo que me dedico al trabajo. Si se da cuenta, otra de las cosas que hago con redes es que no posteo de la familia. ¿Por qué? Porque también soy consciente que detrás de todas las redes sociales hay mucha maldad y no solo en redes, o sea, en todo el mundo. Entonces yo no voy a exponer a mi familia, a mi hijo, a mi esposo, a mi mamá, a mis animalitos, o sea, a críticas, porque tal vez yo sí estoy acostumbrada a cualquier tipo de críticas. Cuando uno se expone o está en este medio, uno sabe que van a haber críticas tanto buenas como malas, y es de la manera en la que uno las toma, tratar de que sean como críticas constructivas. Entonces, por eso yo también separo mucho en mi perfil y tengo solo fotos mías, de vez en cuando posteo algo del nene, pero es rara vez, para poder estar un poco como que activa y que vean que también tengo pues cosas de mi vida, pero trato de no mezclarlas, no porque sea contradictorio con lo que te digo de ser real, sino porque no quiero exponerlos a ciertas críticas y porque mi perfil de Instagram es más que todo para trabajo, anuncios, fotos publicitarias, lo que he hecho, fotografías, debut personal, no solo para marcas, y a veces no puedo subir como que todo el contenido porque yo hago tal vez algún anuncio
en un mes, por ejemplo, hago en febrero algo y con toda la productora, pues se tardan ellos en edición, en ver cuándo tiran el material, cómo es la publicidad y 3, 4 meses después aparece el anuncio y muchas veces ya no me percato de eso y ya no logro subirlo a mi perfil, pero sí mi perfil de Instagram trato que sea como que de trabajo, así fotografías y videos de trabajo. Y por eso es que lo tengo como un poco separado, pero sí trato de ser como real y que no piensen que esa soy yo toda la vida. Pues hay muchas veces, si se da cuenta ahorita, pues uso poco maquillaje o a veces subo fotos sin maquillaje porque no siempre soy la de la foto que va a estar súper maquillada, súper producida, bien vestida, porque no, hay que ser reales y lo que te digo, no, yo en mi casa en pijama, más con esta pandemia, con un chongo, sin maquillaje y la mayoría la pasa así, pues lo que pasa es que tal vez no lo subimos a redes. No, sí, en definitiva, yo creo que la mayoría de personas sí lo pasa así, pues. Hablando un poquito de su ámbito laboral, como podemos ver que usted ha trabajado para un montón de marcas, también ha actuado, porque me percaté que ha actuado en videos musicales y ha actuado también. Últimamente vi este video de comida rápida donde usted salía, que me llamó mucho la atención, que había posteado. Eh, Ujú. ¿En algún momento se llegó a plantear irse a un país más grande como a México eh, para poder continuar creciendo hasta determinado punto? O siempre su idea fue quedarse aquí en Guatemala? Bueno, te voy a contar un poquito para empezar cómo es que surge todo esto, Ok. porque realmente mi carrera no tiene nada que ver, lo que estudié no tiene nada que ver con lo que yo hago. De hecho, quiero una maestría en marketing para que tenga como relación y pueda trabajarlo como que un poquito más arriba, ¿verdad? Sí, sí. Yo nunca imaginé esto porque yo me gradué de perito contador, entonces no pasaba por mi mente nada de esto. Yo sí miraba chicas en revistas y me quedaba con que muy lindas, miraba anuncios, no sabía cómo funcionaba lo de anuncios, los miraba igual muy bonitos, no sabía todo lo que lleva atrás de eso, que es a veces un anuncio de 2, 3 minutos y es una gran producción. Es el gran trabajo de muchas productoras, de modelos, las personas que se encargan de vestuario, de locación y de todo, ¿verdad? Es un conjunto que nos esforzamos todos para que eso quede bien y cuando las personas lo vean digan, ay, qué bonito, pero todo eso lleva un trabajo, ¿verdad? Entonces yo no me imaginaba nada de eso. Desde pequeña mi sueño fue ser aeromoza, o sea, no tenía nada que ver con esto, que realmente nunca pude trabajar tampoco de aeromoza, pero se me dio una vez que iba a la universidad. Yo terminé en la Universidad de San Carlos de Guatemala, en la Facultad de Ciencias Económicas, en la carrera de contador público y auditor. Entonces, se da cuenta, mi carrera es muy diferente a lo que yo realmente hago. Sí, sí. Entonces, cuando yo empezaba en la universidad, por ahí del 2009, eh, se dio la oportunidad, y digo, se dio porque las cosas pasan por algo. Entonces, cuando uno es para algo, bien dicen, ni aunque te quites, y cuando no es para uno, ni aunque te pongas, no, ¿verdad? Entonces hay cosas que ya Dios sabe para qué nacemos o cuál es nuestro plan de vida. Bueno, entonces empezaba yo la universidad en la carrera de contador público y auditor, iba caminando y me encuentro una persona que ahora es mi gran amiga. Ahorita no lo he visto tanto, pues por pandemia me he alejado mucho porque sí, soy muy responsable en ese sentido, me cuido un montón, trato de no salir, salgo solo para trabajo y con todas las medidas. Entonces, Juan Pablo se llama él, Juan Pablo Duque, me ve caminando por la universidad, yo iba a mi facultad a estudiar y hasta cierto punto, yo a veces soy muy desconfiada. Entonces yo lo vi y él se me acercó. Entonces dije, bueno, ¿quién será este chico? Y me dejó una tarjetita. Y me dijo, mira, por si te interesa. La tarjetita decía modelaje y fotografía. Pero como sabemos también que a veces este es un mundo como que, bueno, abarca todo, puede pasar todo y hay que tener un poco de cuidado. A veces me preguntan chavas que empiezan con esto y me dicen, mira, conoces a la agencia, mira, conoces a esta persona y es mejor informarse para que pues vayamos a algo seguro. Y hay muchas que a veces son menores de edad, entonces es mejor que vayan acompañadas siempre de sus padres, siempre decirle a sus padres a dónde van, porque hay cosas que realmente pues
no son como lo pintan a veces. Entonces a mí sí me dio un poquito de desconfianza, vi la tarjetita de modelo de fotografía, dije, qué bonito, pero hasta ahí, o sea, yo la guardé, no me llamó la atención. Y como él iba corriendo, alcanzándome para dármela, o sea, a mí hasta me asustó cuando lo vi. Entonces, no sé, me dio desconfianza y yo, bueno, muchas gracias, le dije, y él se fue. O sea, ni siquiera me recuerdo bien cómo se llamaba en ese entonces, ni nada, solo guardé la tarjetita. Yo estaba estudiando en Calusac también, y cuando yo fui a Calusac, yo tenía un amigo que me decía chata, y en eso le conté, mira, fíjate que me dieron esa tarjetita y todo, y él me decía, mira, chata, es que yo te veo potencial, me decía, yo te miro bonita, yo te miro delgada, deberías de estar en eso. Y yo le digo, no, realmente no me interesa, le digo, pero mira, te di una tarjetita, si te di una tarjetita es porque algo vio en ti. Y yo, bueno, gracias, pero él tenía una amiga que tenía una agencia y me dijo, mira, pues, ¿te da confianza? Le digo, no, porque yo no conozco al chico de la tarjetita, la guardé, eso sí, la guardé, no la descarté, la guardé y me dice, yo conozco a una amiga que tiene una agencia, ¿qué decir? Me dice, fue mi primera experiencia. También veamos que a veces uno si no sabe a lo que va es un poquito difícil porque si no te explican tú no sabes a qué vas. Entonces me Sí. dijo, mira, prepárate, arreglate y vamos a ir con ella a un casting. Yo no sabía que era un casting, yo no sabía cómo arreglarme para un casting. En ese tiempo pues yo no me maquillaba, ni siquiera me planchaba el pelo, me vestía con jeans, tenis y cualquier camisetita, ¿no? O sea, no sabía todavía todo este tema, ¿verdad? Que ahí te voy a contar más adelante que todo está separado. Si quieres ser una Miss, si quieres ser una modelo, si se trabaja en impulso para imagen de alguna marca como Edecán, si quieres ser modelo de anuncio, de pasarela, todo está separado y conforme lo que uno quiere hacer, pues así es como el perfil que ellos buscan, la manera en la que tenés que maquillarte o ir a algún casting, todo es muy diferente. Entonces yo fui normal, o sea, sin planchar el cabello, sin maquillaje, un jeans, me acuerdo que mi jeans era roto, unas sandalias y una camiseta, lo más normal, podemos decir, ¿verdad? Entonces, yo sabía que iba con una amiga de un amigo, con alguien conocida, tenía un poquito más de confianza. Pues para mi sorpresa, yo llego, ella habla con él y le dice que no me va a hacer casting, porque el casting a los que iban las otras chicas, pues las otras chicas iban maquilladas, iban peinadas, iban con tacones, un poco más casual, y yo no iba así. Entonces le dijo de una vez a mi amigo que yo no encajaba en eso, que yo no estaba para eso, que para qué me había llevado, que yo ahí no tenía nada que hacer. Y yo lo escuché y yo me sentí en parte mal. La verdad, si yo recuerdo esa oportunidad en la que yo estaba bien jovencita, yo me sentí mal. Dije yo, él viste, o sea, a mí esto no me gusta, le dije, porque realmente yo no sé cómo tenía que venir a esto, yo no sé cómo vestir, yo no sé cómo maquillar, yo no sé nada. Entonces, pues no quiero, y el, tal vez el chico que me dio la tarjetita se confundió, le dije, y tal vez no tenía que dármela a mí. Y sí me quedé así como que, ahora lo pienso y digo, muchas veces hay muchas personas que les puedes decir algo y sí afectan el autoestima. Y yo aprendí a llevar eso, o sea, conforme iba trabajando me di cuenta que no siempre le vas a gustar a alguien y hablas en todo aspecto de la vida, no solo como una carrera o tal vez hasta como pareja. Y tenés Sí. que aceptarlo, pues tú sos tú y si no le vas a gustar a esta persona, le vas a gustar a alguien más. Y yo a veces en un proyecto tal vez no encajo porque no soy el perfil que piden. Si me piden, busco una chica cabello rubio, o sea, yo no voy a encajar porque no soy cabello rubio. Entonces, hay que saber que no en todo vas a encajar, pero hay que seguir siendo uno mismo y quererse, aceptarse tal y como es. No porque a veces nos planteamos que la sociedad quiere una persona muy voluptuosa y empiezo a querer cambiar, no porque yo quiero cambiar, sino porque quiero ser aceptada. Entonces ahí está el error. Yo en esa oportunidad me sentí muy mal y le dije a mi amigo, no, yo no vuelvo a intentar esto y no, y mi amigo era el que no, es que mira, pues por una vez que te digan que no quiere decir que no estés para esto. Yo sí te veo potencial, yo sí veo que puedes estar en una pasarela o hacer una foto o trabajar de algo, me dijo. ¿Por qué no llamamos a la tarjetita? Por algo te dio el chico esa tarjetita. Y José se llamaba el no, José le decía yo, no, o sea, no, o sea, en ese momento estaba como desilusionada, que me dijeron, mira, no encajas.
Simplemente no encajas, aquí no vas. Entonces yo no quería. Pasaron los días y como siempre lo miraba en Calusac a él, me dijo, mira, vamos chata, arreglate y le vamos a preguntar a él, tal vez él te puede orientar y te puede ayudar. Y el hecho que mi amiga te haya dicho que no quiere decir que lo dejes. Yo le dije, mira, lo que pasa es que para mí esto no es un sueño. O sea, no es como que yo veo que hay niñas que buscan desde pequeñas querer estar en un evento de belleza, querer estar en una pasarela porque les gusta. Entonces, a veces tal vez no pueden estar y caemos en eso. A veces queremos y lo que te digo, cuando es para ti, es para ti. O sea, se va a dar en el camino. Y cuando no, pues ni modo, también hay que aceptarlo, hay que ver que tenemos otras habilidades, otras oportunidades, podemos aprender otras cosas y ver qué nos gusta y dónde encajamos. Al final, para no hacerte la historia tan larga, fuimos con el chico, con Juan Pablo, que era el de la tarjetita. Yo llegué y le dije, mira, yo no sé nada. Todavía tengo, creo que, fotografías de esa primera sesión que me hizo. Yo estaba muy nerviosa, yo no sabía cómo posar, qué hacer, cómo tener el cabello. Él me dijo, no, yo te voy a enseñar. Tengo una amiga que te va a enseñar a maquillarte, por lo menos lo básico, a plancharte el cabello, a ver qué ropa la que te favorece, qué colores, para una sesión, qué ropa puedes usar. Entonces, él sí me ayudó un montón. Te puedo decir que él fue de los primeros que me ayudó a desenvolverme porque yo era muy tímida, muy callada. Yo también fui cambiando muchas cosas como persona. Me fui adaptando, fui cambiando mi pensamiento, que eso también creo yo que para muchas personas debería ser como que parte de su vida, el respeto. Te puedo decir algo muy básico. Yo no tomo bebidas alcohólicas, pero si alguien está consumiendo, alguien está feliz, o sea, yo lo respeto, ¿me entiendes? Porque el hecho de que yo no haga las cosas no quiere decir que yo vaya a juzgar lo que otras personas lo hacen, porque si las personas lo hacen y les gusta muy bien por ellas, a mí no me gusta muy bien por mí. Entonces creo que eso es lo que a mí me ha ayudado a mantenerme, porque a veces puedes entrar, yo llevo muchos años, pero mantenerte es lo difícil. Entonces tienes que mantenerte con respeto, con disciplina, con ir adaptándote a cambios, así como ahora que hay pandemia, que las cosas pues han cambiado un poco. Y eso es lo que me ha ayudado a mantenerme y también sobre todo tener humildad, humildad ante todo, porque tú puedes salir en un anuncio que todo el mundo lo ve y genial, gracias. A mí me dicen, mira, por ejemplo, el anuncio que tú decías de Mac, ay, salís en el anuncio de Mac. Y yo, ay, sí, muchas gracias. Hasta ahí. O sea, yo sé que yo empecé desde abajo y aunque esté en algo donde todos lo vean o llegue, así como tú decías, que fuera otro país o algo, siempre saber de dónde venís, ser humilde y saber que puedes tener hasta un título universitario, pero yo jamás voy a menospreciar a una persona que esté limpiando. Es más, si está una persona ahí y yo le puedo ayudar, a mí eso no me menosprecia ni nada, eso no me hace ni menos, ni tener un título universitario, no me hace más. Yo soy igual que todas las personas y puedo hacer cualquier trabajo, o sea, porque he hecho diferentes trabajos y no he hecho ningún trabajo de lo que me gradué, pues, y para mí no es denigrante ni nada, al contrario, prefiero trabajar y ganarme yo el dinero y ser una de las muchachas que realmente dicen, ay, bueno, trabaja de decán, sí, pero gracias a mi trabajo de decán yo hice mi casa, mi carro, mis cosas, vivo de una manera bien, no te digo, ay, vivo de lujos, tampoco te digo, ay, vivo en pobreza, y si así fuera, nunca olvidarme de dónde vengo. Entonces creo que eso es lo que me ha ayudado a mí bastante y de verdad estoy agradecida con las marcas que ahora me eligen para alguna producción y dicen, ay, ella para una producción, o sea, me siento tan contenta porque realmente pasé de eso, de un casting a donde no, ella no cabe aquí, ella no, a algo donde ahora salga un anuncio y igual estoy agradecida. O sea, tal vez en una persona no vio algo bueno en mí, pero otras personas sí lo han visto y soy el perfil que tal vez ellos buscan y eso me alegra y le doy gracias a Dios porque él tenía un plan y él sabía a lo que yo iba, pues, y por algo puso a Juan Pablo en mi camino, que no solamente me dio una tarjetita, sino que me enseñó muchísimas cosas. Y eso no se quedó ahí, sino que lo que tú decías, sí he salido a otros países, sí, viví en México, porque a mí esto me empezó a gustar bastante, entonces tomé diferentes cursos de dicción, de pasarela, de fotografía, de maquillaje, de vestuario,
cómo saber actuar en cada situación, etiqueta, protocolo, y lo tomé en México, en Tabasco, con la profesora Rosana Zulueta, con ella. Entonces yo sí me fui, pero fue decisión mía. Eso fue en el evento cuando estuve en el Miss Guate, eso ya es más adelante, y muchos me decían, ay, es que gracias al Miss Guate tú eres tú. Y yo, no, gracias al Miss Guate no. Gracias a lo que a mí me gustó, a que yo fui, porque muchas de las señoritas que estuvieron conmigo en el evento, creo que solo fui yo la que fui a prepararme, y no me fui a preparar solo por un evento, me fui a preparar para mi carrera, para mi vida, porque yo quería aprender. Entonces, por eso fue que sí, fui a México. Tal vez en algún momento sí pensé salir fuera de mi país. Yo veo que a muchas extranjeras les toca venir acá por lo que está pasando Venezuela, algunas colombianas porque simplemente les hablan bien de nuestro país, ven que hay oportunidad y se vienen para acá. Entonces, sí, algunas vienen a nuestro país a eso, pero yo gracias a Dios no he tenido como que esa necesidad de salir a otro país. Creo que en mi país estoy bien, tengo la oportunidad, y ahora que tengo un bebé, un nene, ya no quisiera salir, ya no, porque pienso primero en él y quiero compartir con él ahora que está pequeño. Lo más interesante, como decía, que qué increíble la situación, ¿verdad? Porque él solo se le acercó, le entregó la tarjeta. Eso fue lo que cambió todo, digamos, hasta cierto punto, topárselo a él Ujú, y que ese suceso de cosas pasaran para, para que le terminara enseñando todo eso, ¿verdad? ujú, Yo creo que tal vez de las cosas tan interesantes, porque incluso cuando uno la oye hablar, es lo centrada que es, digamos, porque hay que querer su país, digamos, e incluso cuando usted lo dice, sí, o sea, tenemos que querer Guatemala, pues aquí vivimos. Y tal vez lo interesante de su historia, y se nota, ¿verdad? Porque después de tantos años uno mira sus redes, es que es una mujer luchadora. Me imagino que debe de ser duro manejar el hecho como que están en el ojo público, ¿verdad? Porque quien anda en publicidad, quien anda haciendo, digamos, en el caso del anuncio que hizo, o sea, sí está en el ojo público. Su trabajo se puede ujú. ver lo que hace, ¿verdad? Entonces eso es la tranquilidad que se le nota cuando habla de todo lo que ha vivido, es interesante, ¿verdad? Y mira, realmente te digo, ajá, esa es la tranquilidad, creo que muchas veces es lo que yo te comentaba. Yo he podido trabajar de cualquier cosa, que como yo sé que mi trabajo es como en esta parte de honesto, llamémosle así, de que no tengo miedo a qué voy a decir o qué, porque realmente lo que tengo me ha costado, lo he luchado, no va a aparecer alguien a decir, no, es que yo le di tal cosa, no, es que yo le di esto, o no sé. En mi entorno, en todo esto que trabajamos en este medio, hay muchas cosas que, pues como no estamos hablando ahorita de este tema, pero lo saco para que veamos que muchas veces las personas no conocen realmente de qué trabajamos, y sin saber quieren juzgar, quieren criticar. Y a eso es a lo que yo voy, que yo tengo que aprender a que cualquier crítica no la tengo que tomar tan en serio, porque tengo que ver primero de quién viene, segundo, qué información tiene. Entonces, si viene alguien y muchas veces pasa que, ay, es que esta señorita tiene tal carro, wow, ¿cómo puede tener tal carro? Pero no ven atrás todo el sacrificio que uno hace, Sí. no ven dónde empezaste tú. Muchos no saben ni siquiera esa historia que te conté, que pues a mí me rechazaron en un casting y que decían que no, que yo no era para eso. Entonces muchas personas solo ven tus logros, pero no ven cuánto te cuesta alcanzarlos. Entonces, por eso te digo, yo estoy contenta, estoy tranquila. Yo sé que yo en el Miss Guatemala fui muy criticada porque yo trabajaba de decán, y ante la sociedad eso lo ve mal, que hay que aclarar que edecán es una cosa y a veces las personas malinterpretan eso. Y muchas veces a mí no me da pena decir que yo trabajo como edecán, que yo trabajo como impulso, que doy una degustación en un supermercado, porque para mí es trabajo honrado, a mí me cuesta, ese trabajo es pagado, esfuerzo, entonces a mí no me da pena. A veces hay gente que se me dice, pero usted se decana, o sea, y hay personas que te critican sin saber realmente cómo es el medio. Entonces,
Yo por eso sí me siento muy tranquila porque sé que lo que tengo me ha costado, ¿verdad? Entonces, sí. Y hablando de su época en Miss Guatemala, ¿cómo fue que, o qué sucesos se dieron, se llevaron a cabo para que usted tomara la decisión o de entrar o cómo fue que llegó a eso? Bueno, te cuento, la mayoría a mí me conoce por lo del Miss Guatemala. Yo creo que ahí fue donde me di a conocer un poquito más con las personas. Ahora con las agencias ya conocían mi trabajo. Yo creo que siempre lo he dicho, a mí no me dan trabajo por bonita, a mí me dan trabajo porque saben que soy una persona que si a mí tú me dices, mira, en esta producción no necesito que traigas nada de maquillaje y así vas al aire, yo lo hago. En esta producción necesito que tengas una cola, necesito hacerte una cola, yo lo hago. En esta producción tienes que bailar, yo lo hago. O sea, por ejemplo, a mí bailar no me gusta, pero es algo de lo que yo estoy trabajando y si a mí me toca, yo lo hago porque me están pagando por ello y creo que hay que trabajar con una buena actitud y ser muy profesional cuando te piden algo. Entonces, creo que por eso es que a mí me llaman mucho a trabajar. Yo soy una persona con la que puedes trabajar sin ningún problema, no pongo algún pero, soy muy responsable con horarios, con lo que tengo que hacer, con lo que tengo que llevar. Y eso realmente del trabajo me lo he ido ganando poco a poco, gracias a Dios, porque también las personas ven mi esfuerzo y me siguen contratando. Y lo del Miss Guatemala era algo que tampoco lo soñaba. No era algo que a mí me ibas a escuchar, ay, desde niña yo siempre quise ser Miss Guatemala. No, o sea, yo sí he visto los concursos de belleza, sí me gustan un montón, sí admiro a las chicas. Soy una mujer que admira a otras mujeres, que jamás la vas a escuchar criticando de, ay, no, qué fea se ve. Ay, pero no es natural. Ay, o sea, se ve bonita, no importa cómo, no importa si maquillada, si desmaquillada, si con cuerpo natural, con operaciones, se ve bonita. Siempre hay que verlo bonito. ¿Por qué no me vas a escuchar haciendo una crítica mala o hablando mal? Porque no soy una mujer envidiosa. Esa es la diferencia. Entonces, creo que con nosotros las mujeres debemos de apoyarnos nosotras, o sea, no destruirnos. Y en este medio cuesta un montón por eso, porque, ay Dios, amigas contadas y pocas, conocidas muchas. Entonces yo quise entrar al evento del Miss Guatemala en el 2015, ya lo tenía en mente. Mi propósito, o sea, mi idea, por lo que yo realmente quise entrar al Miss Guatemala, fue para darme a conocer y poder estar en proyectos grandes para ayudar a otros. O sea, ese es como el plan que yo me planteé en ese momento y dije, yo quiero darme a conocer. Yo sí quiero ganar un Miss Guatemala para que digan, ah, bueno, ella es Miss Guatemala, pero para poder conseguir patrocinio, no para mí, porque muchas veces no pienso solo en mí, pienso en los demás, o sea, no me gusta ser egoísta. Entonces yo quería darme a conocer y decir, wow, puedo conseguir un patrocinio de una marca muy grande para poder hacer un refugio de animales, por ejemplo, porque me encantan mucho los animales, o poder hacer algo para los niños. Entonces, ya siendo una figura pública reconocida para ganar un evento a nivel nacional de esa manera, pues te das a conocer un montón y marcas tal vez se interesan en ti y eso quería hacer yo, por eso quería ganar el evento y poder ayudar a otros. Pues lamentablemente no se me dio, yo optaba por alguna de las tres coronas, ya fuera Miss Guatemala, Miss Mundo o Miss Internacional, porque sabía que cualquiera de las tres era una plataforma para poder ir a un evento internacional, darte a conocer, poner en alto el nombre de mi país y a la vez tener esa, esa plataforma donde yo podía darme a conocer y poder hacer proyectos, porque en el mismo mundo puedes hacer proyectos sociales y a mí eso me encanta, es lo que más me gusta. Pero pues Dios sabe por qué no se dio. No me siento mal porque no se haya dado. Como te dije, en mi año fui duramente criticada porque yo trabajaba de decán, pero yo prefiero que la gente diga, trabajaba de decán para pagar su maquillaje, su vestuario, su curso en México para poder estudiar y prepararse y no que dijeran, ay, bueno, es que esta chica la patrocina a alguien, esta chica anda con un arco, esta chica le pagaron la corona. O sea, yo prefiero que me digan, esta chica era edecán, porque con edecán yo me pagué todo en el evento, desde la inscripción hasta el último día que se hizo el vestido de la final.
y me siento contenta con lo que yo hice, con mi trabajo. Porque yo no sé si muchos saben, pero en el Miss Guatemala yo siento que me desenvolví bien. Yo gané el primer lugar en muchas cosas. Me preparé mucho física y mentalmente, con mi cuerpo, con la alimentación. Gané para lo del mejor cuerpo, gané un año también de patrocinio para Futeca. O sea, yo estoy contenta porque yo siento que todo lo que yo me esforcé valió la pena. Sí, Si sí. yo no gané la corona, fueron ya otras circunstancias. Yo ya me di cuenta cómo se manejaban los eventos de belleza y yo estoy tranquila porque yo no tuve que comprar nada para poder alcanzar los primeros lugares que yo obtuve en ese evento. Tal vez no gané una corona, gané experiencia, me di a conocer y aprendí que no tenía que haber ganado una corona para poder ayudar a alguien. Tal vez no ayudo de la manera que yo quiera, así como que me ayuden tal vez ciertas marcas y poder ayudar de una manera mucho más grande, pero yo ayudo con lo poco que puedo, con lo que tengo y lo hago de corazón. Y simple y sencillamente, pues yo no publico en redes de, ay, ayudé a este perrito o ayudamos con mi esposo a este gatito que los encontramos tirados, les dimos pechita, crecieron, se pusieron en adopción. Muchas veces no lo comento porque son cosas que uno las hace porque uno le nace y a uno le gusta y qué mejor que poder ayudar a alguien. Entonces entendí que no necesitaba esa corona, pero el evento de belleza sí me ayudó a ver todo eso, realmente todo eso que los eventos de belleza pues se manejan de otra manera. Yo actué de lo más normal y transparente, podemos decir, y por eso yo estoy tranquila también, como decíamos, ¿verdad? Con el trabajo y con todo lo que he hecho, porque he estado haciendo las cosas bien. No, y yo considero, yo me recuerdo, porque incluso 2013, en el 2013, más o menos por ahí me enteré que usted existía, pero ya tenía gran presencia antes de lo de Miss Guatemala, porque yo sí me recuerdo de esa situación. Incluso para mí, yo consideraba que usted era la favorita para ganar en su momento, porque no sé, Sí, gracias, porque hay muchos que también me escribían y me decían que sí, y eso me llenaba, pues. Ujú, no, y sí fue, para mí fue sorpresa, porque yo la verdad, yo sí la miraba ujú. ganando la corona, pero no, obviamente, digamos lo que cuenta la situación de ser edecán, yo siento que su trabajo es honesto, o sea, lo que otras personas piensen de eso, sí me parece que también, si otros piensan mal de eso, que fuera al lugar, porque usted está trabajando honestamente, o sea, no está haciendo nada malo. La verdad es que a veces la sociedad quiere imponer ciertas normas, ciertas cosas que a veces dejamos de hacer lo que nos gusta porque pensamos en el qué dirá la sociedad, el qué van a pensar. Y yo respeto, mira, sinceramente en lo de Edecán también se mueven otras cosas, como te dije, y lamentablemente nos confunden, porque así como hay chicas prepago, hay chicas Edecán. Y no quiere decir que por ser Edecán tú eres prepago. Y yo respeto mucho, porque si algunas trabajan de prepago, lo que te decía, se respeta, pero ni aún así, dedicándote a esto, creo que tienen que ser juzgadas por la sociedad. O sea, cada quien elige de qué trabajar, cómo se gana su dinero, qué manera le conviene más. Entonces, no podemos juzgar, ¿me entiendes? Entonces, el hecho de que hubiera Edecán y que pensaban que tal vez hacía otras cosas, o sea, no las hacía. Y las personas que lo hacen, ¿por qué tenemos que juzgar si no conocemos sus vidas? Cada quien es libre de hacer lo que quiera y el único que puede juzgar es Dios. Y aún así Dios es tan grande, misericordioso, que a veces ha perdonado a muchos pecadores. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para estar juzgando? Sí, Yo creo que por eso fui tan afectada y cuando escuchan Edecán se asustan porque no saben separar. O sea, yo soy Edecán y ya. O sea, no es como que digan Edecán y empiezan a pensar en otras cosas, ¿no? Yo trabajo Edecán en impulso, en activaciones, en diferentes eventos de BTL con diferentes marcas y no lo veo malo, pues muchas veces yo tengo que regalar un producto, tengo que vender un producto, tengo que explicar algún producto, tengo que dar la bienvenida, estoy en lanzamientos, en conferencias de prensa, en alguna degustación en algún supermercado para que la gente conozca el producto, la marca está contratándonos para poder impulsar su producto, para poder venderlo más.
Entonces creo que antes de que las personas critiquen, deberían de conocer un poquito más, deberían de informarse para ver bien qué es lo que van a criticar. Es lo único. Sí, no, definitivamente. Una de las cosas que le quería preguntar es, obviamente, para poder participar, ya sea en cualquier evento, me imagino yo que hay que tener una em, capacidad mental para saber manejar la situación, como usted dice, ¿verdad? Porque, y me imagino, usted es un poco extrovertida, ¿o no? Como para poder manejar Sí, la ahora sí. situación, porque me imagino que a alguien introvertido tal vez le costará un poco todo estar como que en la mira de muchas personas hasta cierto punto, ¿verdad? Sí, y no, y sabes que si te vas a meter a un evento así también tienes que dar la talla. Sabes que para las personas que organizan eso, yo admiro mucho ahora a Miss Glam. De verdad que para mí es un evento que realmente da la talla. Los organizadores buscan señoritas con la altura que debe ser, con el peso que debe ser, y no es porque digas, ah, bueno, una chica gordita no puede entrar, no, porque hemos visto que ya en el Miss Universo ahora pues están rompiendo ese estereotipo y no solamente gana una chica que sea bonita, porque tiene que ser bonita en todo el sentido, o sea, tiene que ser un complemento, tiene que ser bonita físicamente, bonita por dentro también, cómo es como persona, sus historias, hemos visto muchas chicas que ganan en el Miss Universo y decimos, wow, ¿por qué ganó ella? Y mucha gente se sorprende, sí, pero no conoce su historia, no conoce que es una persona que tal vez viene desde abajo y sobresalió, o no conoce que es una persona tal vez que puede de verdad darle un buen mensaje a las chicas, a la sociedad y que por eso gana. O sea, queremos que gane la niña más alta, más esbelta y de mejor rostro. Y no siempre solo eso es lo bonito, sino lo que tenemos en el interior. Entonces, yo sí estoy completamente segura que este evento que te digo del Miss Land está siendo casi que los favoritos porque primera, sí están preparando a las chicas, sí tienen un estereotipo de cómo debe ser, las preparan en su inglés, en todo, y realmente son unas chicas que tienen una linda historia, no como en otros eventos como el Miss Guatemala cuando yo estuve, podías entrar, tenías tus $1,000 de inscripción, entra. Hay muchas que no pagaron los $1,000 de inscripción, que solo eran como, ay, bueno, necesitamos más chicas, solo hay 6. Llamaban a los departamentos, a Izabal, tal vez a Chiquimula, no sé, para decir en su inscripción. Yo sí pagué mi inscripción de $1,000, o sea, ¿qué te puedes esperar? ¿Verdad? Haber igualdad en ese sentido. Entonces, por eso es que lamentablemente ya ni tenemos representantes porque no se manejaban las cosas correctas. Evento de Miss Guatemala, ¿verdad? Ya era solo como, ay, bueno, ¿quién puede pagar? Ah, bueno, ¿quién se puede costear todo? Ajá, la corona cuesta tanto, ajá, tú puedes, sí. Y metamos unas cuantas chicas y empezó a bajar el evento, empezó a bajar, a bajar. Desde mi año después yo dije, bueno, no me arrepiento de haber estado en el evento porque como te digo, me enseñó un montón, pero a veces digo, el dinero que invertí en maquillajes, en vestidos, imagínate $1,000 en una inscripción, Sí, creo que lo hubiera invertido en algo mejor. O sea, tanto niño con desnutrición, tanto animalito que lamentablemente la gente a veces los saca a la calle, les pega, están en un mal estado. Imagínate con $1,000 que no hubiera podido hacer sí, y no una inscripción. Muchas veces a veces digo, sí, en eso como que no estuvo tan bueno pagar esto, pero era algo que tenía que pagar para ver si podía lograr más. Igual de todo se aprende, ¿verdad? Lo bueno y lo malo se aprende. Así que sería una de las experiencias que después a mí cuando me llamaban para un evento yo decía, no, gracias, porque el dinero que voy a invertir en maquillajes, en vestuario o algo, prefiero invertirlo, donarlo a personas o a refugios que realmente valga la pena y ya no era aquí inversión, aquí ya era gasto, porque a veces ya sabías quién iba a ganar, entonces, ¿para qué iba a servir de relleno? Mejor ese dinero lo usas en algo que realmente sea beneficioso.